Hoy nos metemos de lleno en un análisis bíblico. Tenemos una carta de Tito Martínez. Va dirigida a una figura que él llama, y lo repite, Ricardo Inmorales. Ajá. Y la misión es ver cómo define la Biblia la palabra prójimo según esta carta. Exacto. Porque, vamos, lo que dice Martínez es que la idea normal, la de que prójimo es cualquier persona, es, y cito, una doctrina falsa y diabólica. Uf, fuerte. Sí, la carta usa un montón de pasajes, Antiguo y Nuevo Testamento, para defender una idea muy concreta de prójimo. Muy restrictiva, diría yo. Sí, restrictiva. Choca de frente con las interpretaciones más universalistas, las que solemos oír. Vamos a ver cómo lo argumenta paso a paso según las Escrituras. Vale, pues empecemos por el Antiguo Testamento. La carta se fija en Éxodo 2:13. La pelea entre los dos hebreos, ¿sí? Exacto. Y dice que Moisés los llama prójimos entre sí. Y luego Levítico 19, versículos 16 al 18. El famoso amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese mismo, pero la carta subraya lo que dice justo antes. No andarás chismeando entre tu pueblo. Claro. De ahí, Tito Martínez concluye. Para un israelita, el prójimo era otro israelita. Mismo pueblo, misma fe. Nada más. Justo. El análisis insiste mucho en eso. Los mandamientos se dieron a Israel y para Israel. O sea que aplicaban dentro de la comunidad. Ahí se dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y justo después, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Vale? A partir de ahí, Tito Martínez concluye que, según la Biblia, para un israelita, el prójimo era, exclusivamente otro israelita. Alguien de su raza y religión. Un hermano, vamos. Eso. Martínez insiste en que llamar prójimo a un extranjero, según la Biblia, era impensable, y califica la enseñanza que atribuye a este Ricardo Inmorales de burda mentira antibíblica. Es interesante, ¿eh? Cómo se recalca que los mandamientos se dieron al pueblo de Israel, específicamente a ellos. Claro. Y para reforzarlo, se mencionan otros pasajes, Levítico 25:17, Deuteronomio 19:14, 1 Samuel 15:28, Jeremías 29:23. Entiendo. La idea es mostrar que en ese contexto bíblico original, prójimo siempre se refería a un compatriota, alguien del mismo pueblo y fe. Un israelita. Exacto. La conclusión que presenta la carta es tajante. Cualquier otra interpretación, pues ignora el contexto original de la escritura. Y aquí es donde la cosa se pone más desafiante para la visión común, ¿no? Sí. Porque la carta defiende que el Nuevo Testamento sigue por el mismo camino, que no cambia esa definición bíblica. Así es. Se apoya en Pablo. Romanos 13, Romanos 15, Gálatas 5, Efesios 4. Vale, ¿y el argumento cuál es? Pues que Pablo, cuando escribe a los cristianos de Roma o de Galacia o de Éfeso, define al prójimo como los unos a los otros. O sea, dentro de la comunidad. Justo. Los hermanos en la fe, los miembros del cuerpo de Cristo, no toda la humanidad. Entendido. Y de nuevo, Tito Martínez usa un lenguaje, muy fuerte contra la idea contraria a la que él le achaca a Ricardo Inmorales. Sí. La llama mentira iglesiera satánica. Palabras textuales de la carta. Madre mía. Las leyes sobre propiedad, testimonio, relaciones, todo era en ese marco. El marco nacional y religioso de Israel. Precisamente. Y la conclusión es tajante. Según esta lectura bíblica, prójimo en el Antiguo Testamento es sinónimo de compatriota israelita. ¿Y cualquier otra cosa? Pues según Martínez es ignorar el contexto y califica la enseñanza que le atribuye a este Ricardo Inmorales de burda mentira antibíblica. Madre mía. Bueno, ¿y esto cómo sigue en el Nuevo Testamento? Porque ahí la cosa podría cambiar, ¿no? Pues según la carta no cambia, sostiene que la lógica es la misma. ¿Ah, sí? ¿Con qué textos? Se apoya en Pablo, principalmente. Romanos 13, por ejemplo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. O Romanos 15. Cada uno agrade a su prójimo. Gálatas 5. Servíos por amor los unos a los otros. Efesios 4. Somos miembros los unos de los otros. Vale, veo el patrón. Los unos a los otros, prójimo dentro de la comunidad a la que escribe. Exacto. La interpretación que ofrece el texto de Martínez es que Pablo, al escribir a los cristianos de Roma, de Galacia, de Éfeso,
se refería a ellos mismos, a los hermanos en la fe. A los miembros del cuerpo de Cristo, digamos. Eso es. No a toda la humanidad sin distinción. Y la idea contraria, la del amor universal al prójimo, basada en estos textos. La considera una mentira iglesiara satánica. De nuevo, son palabras que Martínez dirige contra Ricardo y Morales. Entendido. Entonces llegamos al punto que muchos tendrán en mente, la parábola del buen samaritano, Lucas 10. Esa siempre se usa como el ejemplo de amar a cualquiera, ¿no? Sí, es la interpretación más común, la universalista. De la parábola del buen samaritano, Lucas 10. Ah, claro. Esa siempre se usa para defender la idea universal de prójimo. Pues esta carta rechaza eso de plano. Argumenta que esa parábola, según la Biblia, no enseña a amar a cualquier ser humano. ¿Y cómo lo argumenta? A ver, Pues primero, dice que el hombre herido era judío. Lógico, descendía de Jerusalén a Jericó. vale. Segundo, el sacerdote y el levita, que también eran judíos, incumplieron la ley bíblica al no ayudar a su prójimo, que era ese otro judío. Hasta ahí más o menos estándar. Pero aquí viene el giro. Tercero, se afirma que el samaritano también era israelita. ¿Cómo? El samaritano israelita. Sí. La carta cita fuentes externas como Wikipedia para apoyar esta lectura bíblica. Dice que eran descendientes de Jacob, seguían la ley de Moisés, aunque estuvieran enemistados con los judíos de Jerusalén. Ostras. O sea que según esta lógica la parábola mostraría simplemente... El cumplimiento de la ley dentro del mismo pueblo. Exactamente. Esa es la conclusión de la carta. Muestra a un israelita, el samaritano, cumpliendo la ley bíblica al ayudar a otro israelita, el judío, Sí. que era su prójimo según esa misma ley. Vaya. Por lo tanto, desde esta óptica, la parábola no extiende el concepto de prójimo fuera de Israel o después fuera de la comunidad cristiana. Entendido. Y la carta recalca que Jesús, en el texto bíblico, nunca dice que el samaritano fuera extranjero, ¿no? Eso es. Insiste en que llamarlo extranjero es una falsificación, una distorsión introducida por Ricardo y Morales y otros que, según Tito Martínez, enseñan mentiras contrarias a la Biblia. Queda claro el argumento, sí. O sea que, según esta visión, la parábola no va de un extranjero bueno y unos religiosos malos. Exacto. Según la carta, va de un israelita, el samaritano, que sí cumple la ley ayudando a otro israelita, el judío herido, que es su prójimo según la definición de la ley. Vaya vuelta de tuerca. Y se insiste mucho en que Jesús nunca dice en la parábola que el samaritano sea extranjero. Afirma que llamarlo así es una falsificación de gente como Ricardo y Morales. Entendido. Entonces, la conclusión de la carta es que la parábola no amplía el concepto de prójimo, sino que lo confirma. El prójimo es el miembro del pueblo pactado. Correcto. Esa es la línea argumental. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, según esta lectura bíblica presentada por Tito Martínez, el mandamiento de amar al prójimo se refiere siempre a la comunidad de fe, israelitas o cristianos. Bien, resumiendo entonces, este análisis textual de Tito Martínez, dirigido contra Ricardo y Morales, nos presenta una visión muy concreta del concepto bíblico de prójimo. Muy concreta, sí. Basándose en su lectura de los textos, concluye que el prójimo al que hay que amar es el correligionario, el hermano en la fe, sea en el contexto de Israel o de la Iglesia cristiana. Una perspectiva muy definida, sí. El mandato de amar al prójimo, según la Biblia, se aplica solo a los correligionarios, israelitas en el Antiguo Testamento, hermanos en la fe en el Nuevo. Una perspectiva muy definida, desde luego. Y que el propio Martínez contrapone directamente a lo que considera las mentiras de figuras como ese Ricardo y Morales al que se dirige. Y esto, si lo pensamos un poco más allá, pone sobre la mesa una cuestión importante sobre cómo interpretamos los textos, ¿no? Y las consecuencias que tiene. Claro. Porque, independientemente de si uno acepta o no esta lectura concreta de Martínez, nos hace preguntarnos, ¿cómo afecta la definición que adoptemos de prójimo, sea la que sea, a nuestra forma de entender la ética, nuestras obligaciones, nuestras relaciones con los demás, sobre todo con los que están fuera de nuestro grupo? Es una reflexión interesante, desde luego. Una vuelta de tuerca a un concepto que a veces damos por sentado. Por cierto, para quienes quieran profundizar en estos análisis bíblicos del autor, Tito Martínez, él mismo ofrece sus estudios para descargar gratis. Ah, mira qué bien. ¿Dónde? En su sitio web, que es las21tesisdetito.com. Todo junto, las21tesisdetito.com. Perfecto. Y seguramente pondremos los enlaces en la descripción de este vídeo en YouTube para que sea más fácil encontrarlos. Genial. Pues un tema denso, pero da que pensar. Sin duda. Lo dejamos aquí por hoy. Hasta la próxima. Hasta luego.